buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde de Escuela de Desarrollo. Es un placer tenerlos ahí, hay un montón de gente conectada, queriendo capacitarse, queriendo crecer, y esto para nosotros es un desafío enorme y es un privilegio tenerte ahí del otro lado, así que queremos compartir con vos lo mejor que tenemos, lo que Dios nos ha dado para compartirte en este tiempo. Así que ya veo ahí que algunos se han saludado en el chat y demás, así que hay 70 y pico, 60 y pico de personas conectadas, así que es una muy buena noticia que un lunes a la tarde, a esta hora, a las 7 de la tarde, estemos buscando crecer, desarrollarnos y adquirir nuevas herramientas para hacer mejor nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestro comercio, dirigir mejor nuestra empresa, lo que sea el que vos vayas a aplicar, en definitiva, todo lo que vamos a tratar de transmitirlo, lo vamos a transmitir en estos días. Les cuento un poco cómo es la dinámica. La semana pasada el pastor Daniel arrancó con un nuevo tema, el mes de mayo, hablándonos de 10 mejoras para ser 10 veces mejores. Así que lo que les queremos proponer como continuación del tema es justamente darles herramientas para mejorar en las áreas que el pastor Daniel nos propuso la semana pasada. Así que a modo de repaso, si se quiere, con dos o tres cosas que me llamaron la atención principalmente como para recordar o traer a memoria lo que vimos la semana pasada, el pastor Daniel nos hablaba de la sabiduría que está vinculada a la toma de decisiones, ¿no? Que la sabiduría es usada para la toma de decisiones y la inteligencia está asociada a la forma de instrumentar las decisiones que tomamos. Y que, por otro lado, la integridad debe ir acompañada inevitablemente de idoneidad. Y esto era algo que resaltaba el pastor Daniel. Y hay una frase que está en su libro y que la dijo varias veces el otro día y que parece una redundancia en sí misma, pero que es tan importante, ¿no? Y dice, no hay mejora sin introducir mejoras, ¿no? Y parece estar repitiéndose o como decía, ser redundante, pero esta es la clave a tener en mente, ¿no? Que no hay mejora sin introducir mejora. Las mejoras siempre nos van a producir incomodidad en nuestra vida, ¿no? Así que es importante que tomemos el compromiso de mejorar. Y lo que vamos a transmitirte en estos 3 lunes del mes, porque hay un lunes que es sobre el 24, que es un feriado sándwich que hay en el mes, ese día no va a haber escuela, por lo menos en vivo, pasarán por ahí alguna antigua, alguna grabada anterior, pero no va a estar en vivo, ¿sí? Los otros 3 lunes de mayo, hoy 10, 17 y el último, el 31, vamos a ir en vivo, así que eh, lo que vamos a darte, te decía, es herramientas. Y como decía el pastor Daniel la semana pasada, vamos a estar desarrollando algunos capítulos, no todos, de un excelente libro que te recomiendo que leas, que son las 15 leyes indispensables del crecimiento de John Maxwell. Así que si tenés posibilidad de comprarlo, está en internet, lo podés conseguir en Mercado Libre, así que podés adquirir ese libro y completar un poco la información, porque obviamente nosotros damos lo que nosotros interpretamos como importante y probablemente vos leas algunas cosas por tu cuenta que sean distintas o que valores y que nosotros decidimos no compartir. Pero lo que queremos meternos específicamente en el día de hoy es y hablar juntos o conversar juntos o pensar juntos, mejor dicho, en la intencionalidad, en ser intencionales en todo lo que hacemos. Clave fundamental para lograr mejoras en nuestra vida, ¿no? Partiendo de la base que creemos, y por eso es que hacemos, que desarrollamos esta escuela de desarrollo, es que todas las personas que están ahí del otro lado tienen un potencial dado por Dios, ¿sí? Y creemos que todos pueden desarrollarlo, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie, desarrolla todo su potencial, digamos. Yo creo que vamos hacia desarrollar nuestro potencial, pero nunca en su totalidad. Para alcanzar tu potencial, para alcanzar el mayor nivel de potencial e ir constantemente creciendo en la utilización de ese potencial, cada uno de nosotros tenemos que decidirnos a crecer. No hay otra manera. Y para crecer tenemos que ser intencionales al respecto. ¿Sí? Tendremos que ponernos a trabajar, ¿sí?
trabajar bien fuerte para lograr, en definitiva, ese desarrollo de nuestro potencial. Ahora, trabajar duro no garantiza por sí solo que alcancemos nuestro potencial, ¿sí? Y por otro lado, como contrapartida, la esperanza no es una estrategia en sí misma, ¿sí? No podemos sentarnos a esperar solamente que las cosas ocurran, ¿sí? En estos espacios están destinados justamente para ayudarlos a los que están ahí del otro lado a aprender, a crecer y desarrollarse y ustedes mismos de alguna manera lograr esas mejoras y tener posibilidad de convertirnos cada uno de nosotros en la persona que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, completa, plena, con todas las capacidades y los dones necesarios para cumplir el propósito que Dios estableció para cada una de nuestras vidas. Entonces, si tomáramos el mensaje de ayer, son empujoncitos estos espacios, ¿no? El mensaje de ayer del pastor Sebastián son empujoncitos estos espacios que damos para cada una de las personas que están ahí del otro lado. ¿Cómo podemos ser mejores en lo que hacemos? Esta es la idea. Por ahí se hacen esta pregunta, bueno, prenden el canal, la idea es ayudarlos en las respuestas de esas preguntas, cómo mejorar nuestras relaciones, cómo obtener mayor profundidad y sabiduría como persona, cómo aprender a vencer los obstáculos que se me presentan. Y la realidad es que no solamente podemos solucionarlo eso trabajando más duro o más horas o solo esperando que las cosas mejoren, ¿sí? Así que ahí vamos a empezar ya con una presentación para empezar a graficar. Yo te mandé al grupo hoy temprano a la tarde un pequeño bosquejo de lo que vamos a estar compartiendo hoy. Así que si querés, la idea es que vayas tomando nota y si no tenés el bosquejo no importa, lo compartiremos después. Ahí te podés sumar al chat y pedirlo. Ahora yo no estoy viendo el chat, pero pedí el bosquejo y seguramente alguno te lo pueda subir ahí como para que lo tengan también. No sé si se puede subir un documento al chat. Ahora estoy diciendo algo que no sé si es posible. Pero si no, anotá y deja tu número como para que te sumemos al grupo de WhatsApp de la escuela y puedan tener siempre el material disponible como para tomar nota un poco más ordenado. No te va a agregar demasiado, pero sí te va a permitir ordenar y seguir de mejor manera la presentación. Bueno, ¿cómo vivir una vida intencional? ¿No? Este es el desafío, ¿no? ¿Cómo vivir una vida intencional? La realidad es que no hay crecimiento accidental. El crecimiento accidental no existe. ¿Sí? Esto es importante que cada uno de nosotros lo sabemos. No es accidental. No vamos a poder cambiar nunca nuestra vida hasta que no cambiemos algo que hacemos todos los días. ¿Sí? Si no cambiamos algo, modificamos algo que hacemos todos los días, si no centramos ahí nuestro crecimiento, no vamos a crecer y no vamos a lograr como consecuencia las metas. Si querés dar y vas pasando. Esto es lo que decía, ¿no? Logramos crecer si no cambiamos algo que hacemos todos los días. Y ahí nos tenemos que enfocar en pequeñas cosas. No te vamos a proponer grandes modificaciones ni grandes cambios, sino enfocarte en el día a día, en los pequeños movimientos que tenés que ir haciendo día a día para lograr, en definitiva, ponerte en la senda del crecimiento. Una de las brechas que yo interpreto por lo menos como las más importantes o las más grandes del mundo son justamente la brecha que existe entre el saber y el hacer, ¿sí? Es una brecha enorme, ¿sí? Porque nosotros estamos compartiendo con ustedes un montón de información. De hecho, en el canal completo se comparte información todo el día, ¿sí? Y adquirimos cosas y escuchamos los mensajes de los domingos, escuchamos las clases o los talleres del pastor Daniel en este espacio de la escuela y en tantos otros. Ahora, ¿por qué motivo hay una diferencia tan grande entre todo lo que escuchamos y absorbemos y poner a la práctica, en definitiva, esa información y llevarla a la práctica? Y esta brecha se da constantemente. Hay una realidad que es importante que cada uno de nosotros sabemos. La gente, y vos lo podés comprobar seguramente en tu vida, la gente está ansiosa por cambiar sus circunstancias, pero no están dispuestas a desarrollarse a sí mismas. Y ahí es donde se produce, y como consecuencia se produce una diferencia que mencionábamos recién.
Y como consecuencia lo que logran es permanecer atadas, permanecen atadas. ¿Por qué? Porque quieren cambiar todo lo que hay alrededor, pero no están dispuestos a cambiarse a sí mismos. Si tienen sueños, si tienen metas, si tienen aspiraciones, cada uno de ustedes tienen que crecer para lograrlas. Ahora, siempre se aparecen o tenemos una o dos ideas erróneas en nuestra cabeza que nos hacen creer o que se transforman en brechas que nos impiden crecer y alcanzar todo nuestro potencial. Así que lo que voy a hacer ahora, o lo que te propongo hacer, es que juntos recorramos 8 conceptos equivocados acerca del crecimiento, que podrían estar impidiéndote en algún punto ser intencional para lograr o para alcanzar el crecimiento que te estás proponiendo. Además, a lo largo de este rato te voy a hacer 3 preguntas, por lo menos en esta primera mitad, te voy a hacer 3 preguntas. ¿Para qué? Para que reflexiones ahí en casa, para que hagas una anotación, para que tomes un ratito para reflexionar con vos mismo. Y vamos a empezar con la primera brecha con respecto al crecimiento. ¿Qué le llamamos una brecha? Esa diferencia entre lograr lo que quiero y no lograrlo. Hay una separación. Y generalmente lo que decía es que hay conceptos en el medio que evitan, ¿sí?, que yo tome o yo alcance en definitiva ese sendero o me meta en ese sendero de crecimiento que es el que quiero aprovechar. Ahora, entonces decía, la primera brecha del crecimiento que yo entiendo que existe tiene que ver con la suposición. ¿Y por qué digo la suposición? Porque supongo que creceré automáticamente. Esa es la suposición que hay en mi cabeza. Supongo que creceré automáticamente. El problema es que no mejoramos solamente viviendo. Tenemos que ser intencionales al respecto. Muchos creen, ¿sí?, equivocadamente, que el crecimiento mental, espiritual y emocional sigue un patrón parecido a esto, ¿no? Y que pasa el tiempo y simplemente crecemos. Pero la verdad es que llega el momento en que tenemos que dejar de esperar a esa persona en la que nos queremos convertir y empezar a ser esa persona que queremos ser. Porque nadie, absolutamente nadie, decía al principio, crece por accidente o mejora por accidente. El crecimiento personal no ocurre por sí solo. Yo tengo que estar haciendo algo para alcanzarlo. Ya sea que tengas una educación formal o terciaria o universitaria o no, tenemos todos que asumir el compromiso de seguir creciendo siempre. Siempre tenemos que seguir creciendo. Quizás en la antigüedad o años atrás, no muchos años, se creía quizás que carreras como medicina o abogacía era lógico que se propusieran crecer porque las leyes iban cambiando todo el tiempo o los avances de la medicina implicaban que uno tuviera que estar estudiando, pero hoy la verdad es que esto se refleja en absolutamente todas las actividades, ni siquiera me refiero exclusivamente a actividades de tipo profesional o a gente que ya tiene una carrera o un título, sino que en todas las disciplinas tenemos que tomar el compromiso de crecer. La mayoría de la gente acepta sus vidas y no las rige o no las lidera para lograr ese crecimiento. Si quieren que tu vida, si vos querés que tu vida mejore, debes mejorarte a ti mismo. Debemos hacer que sea una meta tangible en nuestra vida el proponernos crecer. Porque la realidad es que no hay vientos favorables para aquellas personas que no tienen un puerto de destino. Así que tengo que enfocarme en crecer, ¿sí?, no esperar que las cosas ocurran porque sí o como solo consecuencia del paso del tiempo. La segunda brecha importante es el conocimiento, ¿sí? El conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque no sé cómo crecer. Este es el punto. Me planto frente al desafío y digo, no sé cómo crecer. Y acá está quizás la pregunta número 1 que quiero hacerte ahí para que la notes y para que reflexiones con vos mismo. ¿Cuál es tu plan de crecimiento? ¿Tenés un plan de crecimiento diseñado? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Diseñaste ese plan? ¿Lo escribiste? ¿Lo pusiste sobre un papel? ¿O sobre un Word? ¿Lo escribiste? ¿Te pusiste a escribirlo? Bueno, ahí te dejo la primera pregunta. Porque la verdad es que si tenemos claro lo que cada uno de nosotros tenemos, generalmente las respuestas vienen con claridad también. Muchas personas aprenden solamente en la escuela de los duros golpes.
¿sí? Pensando, pasando momentos difíciles, ¿sí? Y la verdad ustedes podrían estar seguramente de acuerdo conmigo, van a estar seguramente de acuerdo conmigo, que es mucho mejor planificar el crecimiento intencionalmente que solo depender de que algo pase y nos mueva, ¿sí? Es decir, a veces necesitamos que se nos muevan el árbol para que caigan esas manzanas que nos están haciendo contrapeso y lograr seguir desarrollándonos, cuando la realidad es que es mejor planificarlo y yo tener un plan diseñado que me permita evitar esas situaciones que me lleven al extremo y que ya no tenga, que me lleven a una posición en la que no tenga ya alternativa que cambiar. Entonces, generalmente cuando yo defino el cambio, cuando se lo defino a alguien el cambio, y si querés anotar esta definición, no la tenía ahí puesta en la presentación, pero me la acuerdo ahora, que nosotros generalmente cambiamos cuando el dolor de permanecer es más fuerte que el del cambio. Cambiamos cuando el dolor de permanecer es más fuerte que el cambio. Ahora, ¿por qué llegar a esa instancia en el que me duele tanto que no tengo alternativa que modificar algo cuando yo puedo planificarlo y hacerlo intencionalmente? Ahora, la pregunta es, si ustedes deciden dónde quieren y dónde tienen que crecer, ustedes pueden decidir qué van a aprender para crecer o qué necesidades tienen o qué herramientas tienen que sumar. Y pueden continuar con esa disciplina yendo a un paso, al paso que ustedes determinan. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿estamos decidiendo dónde crecer o dejamos que las circunstancias solamente nos atropellen y nos empujen a hacer determinados cambios o nunca, en definitiva, logramos cambiar? Porque la verdad es que nada, absolutamente nada fue tan influyente, más allá de obviamente haber conocido a Cristo en mi vida, que cuando decidí crecer, ¿sí? Constantemente y ser intencional al momento de planificar mis tiempos de estudio, de crecimiento, de desarrollo. Tercera brecha, el momento, ¿sí? El momento. ¿Por qué es importante el momento? Porque generalmente nos decimos no es el momento adecuado para comenzar. La mayoría de las personas no actúa tan rápido como debería. Está esperando ese momento ideal. Que la realidad es que tenemos que pensar en qué grandes cosas se habrían hecho en el mundo si todos hubiéramos hecho lo que nos propusimos hacer, ¿no? Sería impensado los logros que se habrían alcanzado. Pero hay una ley que es tan clave y tan clara en este aspecto, ¿no? Que se llama la ley del intento disminuido. Y dice así: cuanto más espere a hacer algo que debería hacer ahora, mayor probabilidades tiene de no hacerlo nunca. Te la repito. Cuando más espere a hacer algo que deberías hacer ahora, mayores probabilidades tenés de no hacerlo nunca. La vida cuando se vive para el mañana, cuando yo siempre estoy pensando que voy a hacer mañana algo, siempre está un día de cumplirse, ¿sí? Y la realidad es que nunca, nunca vamos a conseguir nada a menos que nos decidamos a actuar antes de estar listos. Yo no puedo esperar a estar listo a saber todo. Tengo que empezar a caminar, tengo que arrancar en determinado momento. Hay que comenzar para crecer intencionalmente. Tengo que decidirme a hacerlo y no puedo esperar a que solamente llegue el momento adecuado para dar ese paso. La cuarta brecha es la brecha del error, ¿sí? La brecha del error. ¿Cuál es la brecha esta? Nos decimos a nosotros mismos, me da miedo cometer errores. Me da miedo cometer errores. Crecer significa, para todos nosotros, admitir que no tenemos todas las respuestas, punto número uno, y que inevitablemente vamos a cometer errores. Y acaba la segunda pregunta que quería hacerte ahí para tu reflexión y para que anotes algo ahí. Es muy importante que lo anotes. Dice, ¿qué intentarías hacer si supieras que no vas a fracasar? Hacete esta pregunta. ¿Qué intentarías hacer si supieras que no vas a fracasar? Se te ocurren un montón de cosas, ¿no? Como a mí en este momento incluso, después de haberlo leído 20 veces lo que estoy diciendo, se me vuelven a ocurrir cosas que podría hacer si supiera que no voy a fracasar. Tenemos que superar cualquier temor a cometer errores, ¿sí? Porque la verdad que un error es simplemente una forma distinta de hacer las cosas, no es tan terrible, ¿sí? Todo el mundo se equivoca, todo el mundo se equivoca. Thomas Alva Edison hizo 1000 veces, probó cómo hacer una lamparita.
Y el tipo estaba feliz porque había descubierto 1000 formas de no hacerlo y eso le implicaba que estaba más cerca de alcanzar en definitiva el objetivo que se había propuesto y nunca paró y lo logró finalmente y alcanzó el objetivo. Para ser intencional en tu crecimiento tenés que esperar cometer errores todos los días y darle la bienvenida porque es una señal que estás en movimiento, que estás avanzando, que estás creciendo, que estás alcanzando otro nivel. ¿Sí? Cuando cometemos errores, significa que estamos vivos, que estamos haciendo algo, que estamos moviéndonos, que estamos haciendo cosas. Porque cuando no hay errores, muchas veces lo que escuchamos es un pi, o sea, no hay vida, no hay movimiento, ¿sí? No hay desafío ninguno que nos proponga que estemos enfrentando en nuestra vida. La quinta brecha es la brecha de la perfección. ¿Sí? Esta es la quinta brecha. ¿Qué significa la brecha de la perfección? Tengo que encontrar la mejor manera antes de comenzar. Tengo que encontrar la mejor manera antes de comenzar. Si no está todo perfecto, si no sé todo lo que tengo que saber, entonces no arranco. Es parecido como si fuéramos, imagínense, caminando por un sendero de la montaña y pretender conocer cada uno de las curvas, de los árboles, de los lagos que puedo llegar a descubrir allí, suponiendo que estuviéramos caminando en el sur, ¿sí? Cada una de las vistas, de los picos que se pueden descubrir a medida que vamos avanzando. Es imposible conocer todo eso de antemano. Se va descubriendo a medida que vamos avanzando. Vamos descubriendo a medida que caminamos, que recorremos el sendero. Si queremos ver más parte del camino, entonces tenemos que seguir avanzando. No podemos esperar de ninguna manera que todo sea perfecto para dar los pasos necesarios hacia nuestro crecimiento, hacia nuestro desarrollo, hacia nuestra mejora. ¿Sí? No podemos esperar. La sexta brecha, 6 brechas ya vamos, es la brecha de la inspiración. ¿Sí? La brecha de la inspiración. ¿Por qué es importante la brecha de la inspiración? Porque acá es cuando yo me digo, bueno, en realidad no tengo ganas de hacerlo. No tengo ganas. Y acá no hay mucho secreto, la verdad. No tiene mucho secreto esto, simplemente tenés que hacerlo. No es esperar a tener ganas. No nos vamos a levantar una mañana diciendo, bueno, me levanté y tengo ganas de desarrollar, de crecer. No va a ocurrir eso. No va a ocurrir. Debemos deshacernos del pensamiento mágico que nos lleva a creer que en determinado momento la motivación va a caer como un rayo desde el cielo sobre nuestra vida. No es algo que alguien más nos puede dar. La motivación es algo interno que nace de nuestro interior. ¿Sí? La idea de la motivación es una trampa, querido, es una trampa. No podemos esperar que nadie nos motive desde afuera porque la motivación viene de adentro. Yo te puedo ahora cebar y darle para adelante, y sí, vos podés, pero te va a durar 5 minutos después que termine esta presentación ahí a las 8:05. Te vas a olvidar de toda la motivación que yo pude darte en este momento. Por eso debemos olvidarnos de la motivación y simplemente avanzar, hacer. Si es más probable que actúes y tengas ganas de hacer algo que tener ganas de actuar. ¿Se entiende? Es mucho más probable que vos actúes y tengas ganas de hacer algo en el camino mientras vas haciendo, porque vas viendo los avances, que tener ganas de actuar desde un comienzo. Así que lo que tenemos que hacer es un compromiso con nosotros mismos de comenzar y de seguir haciéndolo sistemáticamente y de perseverar. Y si no lo podemos hacer solo, buscar ayuda a un amigo, a alguien que nos empuje, que nos acompañe. No que pero sí que nos acompañe en el proceso. Son mucho mayores, digo yo, las razones para seguir creciendo que las que tenemos para empezar a crecer. Una vez que vos estás en el proceso de crecimiento, lo empezás a disfrutar, en ese proceso de mejora. ¿Sí? Como nos proponía el pastor Daniel la semana pasada, 10 mejoras cuando te propones, cuando te metes en el proceso de conseguir, de efectivizar, de poner en práctica esas 10 mejoras, tenés mucho más deseo de seguir continuando e ir por la próxima que el que tenés al momento de arrancar. La séptima brecha es la brecha de la comparación. ¿Sí? Hay otros que son mejores que yo, dice la brecha de la comparación. Y acá te digo dos cosas. La primera, siempre va a haber gente mejor que nosotros. Siempre, siempre. Bienvenido, bienvenido. Siempre hay gente mejor que cada uno de nosotros. Siempre lo va a haber. Y la segunda cosa es menos mal que hay gente mejor.
menos mal, porque si no, no tendríamos a quién imitar, de quién aprender, de quién adquirir nuevos conocimientos, si no hubiera gente mejor que nosotros o gente que hace mejor las cosas que la que nosotros los hacemos. ¿De quién aprendemos si no fuera así? Entonces, la verdad es que cada uno de nosotros tenemos que sentirnos cómodos en esa zona de incomodidad. Esto parece un contrasentido, pero tenemos que sentirnos cómodos en la incomodidad, en salir de lo común. Nos podemos quedar un ratito en la zona de confort, pero tenemos que aprender a movernos fuera de la zona de confort con normalidad, acostumbrarnos a movernos en ese espacio y salir y buscar y buscar intencionalmente a aquellos que son mejores que nosotros y compartir tiempo con esa gente que es mejor que nosotros y planificar el tiempo que voy a compartir. Eso puede ser parte de nuestro aprendizaje, buscar gente que pueda llegar a transformarse en un mentor para cada uno de nosotros en el sentido de saber y de tener un recorrido hecho que nosotros no hicimos todavía y nos puede dar y contar y adelantar un montón de experiencias que no es necesario que nosotros vivamos porque ya hay alguien que las vivió y está dispuesto a contárnoslas. Ahora, yo tengo que buscar intencionalmente a esas personas que me puedan aportar, que me puedan dar crecimiento, que me puedan dar una opinión, que me puedan dar una visión distinta del negocio que yo tengo, del desarrollo, de cómo fue, si yo tengo intenciones de, no sé, dejar un trabajo en relación de dependencia, por ejemplo, y ponerme un emprendimiento, buscar gente que haya tomado esa decisión y decirte y preguntarle cómo te fue, por qué, qué decisiones tomaste, qué empezaste al principio, qué hiciste, qué no hiciste y buscarme gente para conversar, gente que esté experimentada. Si estoy empezando un emprendimiento, yo querría hablar con Alex, con Caro, que se dedican a desarrollar, Contreras, que se dedican a desarrollar emprendimientos. Yo quiero hablar con ellos, quiero que me den consejo, si necesito desarrollarme en la vida corporativa, me querría comunicar o sentarme a tomar un café con Daniel Fafazuli, que me cuente toda su experiencia, no solamente en la Argentina, sino cómo se desarrolló corporativamente en otras naciones y juntarme con gente que pueda aportarme. Bienvenida, bendita la gente mejor que nosotros, porque podemos aprovecharla. Y la última brecha del conocimiento, o digamos, que nos frena en definitiva en nuestra cabeza, porque estos son, decía al principio, son unos o dos, no todas estas brechas, seguramente no las tenés todas o no te identificás seguramente con todas, alguna te debe haber llamado más la atención que otra, pero el sentido es identificar esos dos o tres pensamientos que frenan nuestra toma de decisiones a poner en práctica, que frenan ese transformar el saber en hacer. ¿Sí? Y la última brecha tiene que ver con la expectativa. ¿Sí? La expectativa. ¿Por qué la expectativa? Porque pensamos o se nos vino a la cabeza que pensamos que sería más fácil crecer. Pensamos que iba a ser más fácil. ¿No? Entonces la gente piensa, nuevamente antes dije deshacernos del pensamiento mágico, bueno, pensamos mágicamente en que esto va a ser todo fácil y que nos va a salir fácilmente el crecimiento, el tomar las decisiones que tengo que tomar. No es así, no va a ser nunca así. Cada uno de nosotros creamos nuestra propia suerte. Sí, y definitivamente nosotros los cristianos creemos esto, digamos. ¿Por qué? Porque Dios estableció un propósito para cada uno de nosotros y nosotros elegimos ir avanzando sobre ese propósito y vamos generando, ¿sí? el espacio, el ambiente para cumplir ese propósito y avanzamos sobre el propósito, desechando el pensamiento mágico. Fíjense ahí la placa esta, la fórmula, que yo creo que es la fórmula de la suerte. Digamos, es importante que cada uno de ustedes reconozca y anote los componentes de los que para mí forman la suerte. Dice, primero, punto número 1, preparación. O sea, cuando digo preparación hablo de crecimiento, que es de lo que estamos hablando. La segunda cosa es la actitud, ¿sí? La actitud. La tercera cosa es aprovechar las oportunidades. Y la cuarta cosa, hacer algo al respecto, ¿sí? Accionar, moverse. Eso forma la suerte. ¿Por qué quiero decir esto? ¿Por qué pongo esta fórmula que parece una pavada, pero la realidad es que la suerte no existe? No existe la suerte.
No existe, las cosas no ocurren por suerte, ocurren por propósito y por nuestra decisión. Porque Dios tiene un plan para nuestra vida y tiene un propósito para nuestra vida y además por la decisión de nosotros de cumplir ese propósito. Hay un dicho por ahí que anda dando vueltas que yo lo leí infinidad de veces en distintos libros y cosas y lo he escuchado y demás que dice, hay 2 días importantes en la vida. O el primer día es cuando nacemos y el segundo es cuando descubrimos para qué. Y yo le agregaría 2 días más. ¿Sí? Como cristiano yo le agregaría 2 días más. El primero que le agregaría es el día que conocimos a Cristo, número 1, y el cuarto momento que le agregaría como el día más importante es el que pongo en acción ese propósito cuando después de haberlo descubierto. Porque solamente descubrir el propósito sirve para poco y nada. Tengo que ponerlo en acción, tengo que ponerlo en movimiento. La realidad es que no podemos cambiar nuestro destino de la noche a la mañana. Ahora, lo que sí podemos cambiar de la noche a la mañana es la dirección. Yo estaba yendo para acá, ahora voy para el otro lado, porque descubro y entiendo que tengo que entrar en una senda de crecimiento. ¿Sí? Porque cuando entendemos esto, si queremos conseguir nuestras metas y cumplir nuestro potencial y todo lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros, tenemos que ser intencionales con nuestro crecimiento personal, porque eso va a terminar modificando, cambiando nuestra vida. Y la transición que tenemos que hacer hacia el crecimiento personal, ¿sí? La transición que tenemos que hacer. Y resalto, fíjense que la palabra hacer en la placa está resaltada, está más grande que el resto. ¿Sí? ¿Por qué está más grande? Porque, como dice el título del tema que estamos viendo hoy, tengo que ser intencional para hacerlo. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Mi parte, es nuestra parte. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos hagamos preguntas. ¿Sí? Las primeras preguntas. Debemos descubrir y entender que es un proceso que dura toda la vida. ¿Sí? Y hacete la pregunta, ¿dónde quiero ir? Seguimos con la otra placa, ¿dónde quiero ir? ¿Sí? ¿Dónde quiero ir? ¿Cuál es la dirección que quiero tomar? ¿Hasta dónde creo que puedo llegar? Tenemos que hacernos esas preguntas, no lo podemos dejar de hacer, no podemos solamente transcurrir la vida sin hacernos preguntas importantes, cada uno de nosotros. Si no invertimos el máximo en nuestro crecimiento, seguramente nunca vamos a llegar a ser la mejor versión de cada uno de nosotros, de nosotros mismos. Tenemos que invertir, tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Va a doler la modificación? Sí, seguramente. Los cambios siempre duelen. Y ustedes lo saben bien, los cambios siempre duelen. Ahora, la segunda cosa importante para ser intencional, para hacer la transición a un crecimiento intencional es hágalo ahora. Sí, háganlo ahora. Tener un sentido de urgencia, tener sentido de urgencia en nuestra vida. Y acá te propongo algo que parece tonto también, pero que es importante. Cuando te despiertes a la mañana, decite a vos mismo, hacelo ahora, y si es necesario que te lo diga 50 veces, decítelo 50 veces antes de levantarte de la cama. Hacelo ahora, no pospongas más. No pospongas más. El después es uno de los matadores de sueños más grandes que existen. Es uno de los innumerables obstáculos que ponemos para desviar nuestras oportunidades de éxito. Después. Tenemos que sincerarnos. Lo conocido es fácil, es cierto. El camino desconocido está lleno de incertidumbres, también es cierto. Pero si no lo encaramos, en definitiva, no vamos a lograr nunca ese crecimiento que estamos buscando, ese desarrollo, esas mejoras para nuestra vida. La tercera cosa importante para hacer la transición a un crecimiento intencional tiene que ver con el factor miedo, ¿sí? ¿Cómo trabajamos con el factor miedo? El miedo al fracaso o a cambiar la seguridad por lo desconocido, el miedo a extralimitar nuestra economía si estamos haciendo una inversión en un emprendimiento, el miedo al qué dirán, el miedo a qué pensarán. ¿Sí? Y acá está la pregunta 3 que quería hacerte. Digo, ¿cuál es la emoción que permitís que sea la más fuerte en tu vida? Porque la respuesta es importante, porque la emoción más fuerte es la que gana, es la que conduce, es la que toma las decisiones por vos. Si yo quiero cambiar las emociones, tengo que cambiar los pensamientos primero, así que tengo que trabajar en esto, tengo que identificar, tengo que decirle piedra libre a esos miedos. Piedra libre, te descubrí,
y te voy a trabajar sobre esos miedos. Y la cuarta cosa es cambien a un crecimiento intencional, ¿sí? Intencional, no accidental, intencional. Las personas tienden a estancarse en la vida entre el modo fácil, entran en modo fácil y no intentan salir de él, aunque les esté llevando en una dirección equivocada. No importa, siguen. Siguen porque no piensan, porque no paran la pelota en un determinado momento y no se hacen preguntas como te estamos proponiendo en esta noche. La única diferencia entre un surco y una tumba es la longitud. Así que probablemente estemos en una vida, en nuestra vida podemos entrar en un surco alguna vez y no vemos con claridad hacia adelante, pero podemos salir, ¿sí? Podemos salir, podemos tomar la decisión de salir de ahí. Entonces tenemos que comparar nuestro crecimiento accidental. Y ahí te pongo una placa para que la mires nomás. Después les voy a compartir esta presentación para que la mires. Fíjense ahí las diferencias claves entre crecimiento intencional y crecimiento accidental. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones que podemos ver importantes ahí como para considerarlas. Miralas, léelas, analizalas. ¿Sí? Yo no quiero ahora ponerme a leer ninguna, primero porque la estoy viendo en el celular y no hay posibilidad de que yo la vea, ¿no? Así que no voy a poder leer ninguna en particular, pero sí decirte que es importante que fijes ahí, hay un montón de ejemplos en esta placa para pasar del crecimiento accidental al crecimiento. Y generalmente la que caracteriza el crecimiento accidental tiene que ver con un pensamiento mágico que piensa que las cosas ocurren porque ocurren normalmente. Entonces, lo importante hoy, sí, así como para ir haciendo un cierre a la mitad del camino, es moldeamos nuestra vida y nos seguimos moldeando a nosotros mismos y ese proceso, pasamos a la siguiente, ese proceso nunca termina, ¿sí? Nunca va a terminar el proceso, nunca va a terminar el proceso. Y yo tengo que decidir, y yo les decía, disfrutamos más cuando nos decidimos a crecer, en continuar creciendo. Y lo vas a disfrutar que ese crecimiento no es una carga, el buscar constantemente evolucionar, va a formar parte de tu vida, va a formar parte de tu forma de ser, la vas a incorporar en tu forma de ser. Y esto es una maravilla que sea de esa manera y que vayamos en ese camino. Si quiero de alguna manera alcanzar mi potencial y convertirme en esa persona que Dios creó, debo hacer mucho más que solo experimentar la vida y esperar aprender lo que necesito en el camino, ¿sí? Que las cosas se vayan dando. Debo tomarme la molestia de atrapar las oportunidades de crecimiento sabiendo que mi futuro depende de ello. Y el crecimiento no ocurre porque sí, lo veíamos al principio, ni para mí, ni para ustedes, ni para nadie. No ocurre porque sí. Tenemos que salir a buscarlo. Tenemos que salir a buscar el crecimiento, cada uno de nosotros. La mayoría de las personas subestima casi todo en la vida, ¿sí? Y se distraen y como resultado sitúan el crecimiento en un lugar secundario y se creen, y si crecen es por accidente, porque pasó algo en la vida y nada, y los llevó a tener alguna especie de crecimiento en ese momento. Pero echen un vistazo a sus últimos meses, por ejemplo, a sus últimos 12 meses del calendario. Fíjense la agenda, piensen en su agenda. Piensen en su agenda, los últimos 12 meses, o miren los próximos 12 meses. ¿Cuánto tiempo agendaron intencionalmente? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo agendaron intencionalmente para crecer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto hay en el espacio? Si son como la mayoría de las personas, poco y nada, intencionalmente. Nosotros tenemos la ventaja como cristianos, como parte de una congregación en la que estamos, de recibir oportunidades de crecimiento cada fin de semana, toda la semana en el canal de YouTube. Nos podemos sentar y escuchar enseñanza día tras día de la palabra de crecimiento como estamos hablando ahora, en la escuela sobrenatural, los mensajes de los fines de semana, constantemente estamos escuchando cosas. Ahora, que yo haya agendado algo por mi cuenta es una cosa distinta, para buscar crecimiento intencional. Por eso tenemos que rehacer el calendario cada uno de nosotros. Rehagamos el calendario, pensemos lo diferente, pensemos en la transformación que tenemos que hacer para ser intencionales, ¿sí? No
no imitemos la conducta ni las costumbres de este mundo, dice la palabra en Romanos 12:2. ¿Sí? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos que modificar nuestra forma de pensar para lograr ser intencionales en nuestro crecimiento. Tenemos que este pasaje es clave, ¿sí? Para marcarlo en nuestra Biblia, si es que ya no lo teníamos marcado, renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dejando a Dios que cambie, dice la versión que acabo de leer, que es la NTV, dejando a Dios que cambie nuestra manera de pensar. ¿Con qué objetivo? De que nos demos cuenta que la voluntad de Dios para nuestra vida siempre es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Ahora, lo que quiero hacer ahora en los últimos minutos que nos quedan es proponerte 7 pasos para renovar tu manera de pensar. ¿Sí? 7 pasos para que este versículo se transforme en una realidad. 7 pasos para renovar tu manera de pensar. El primer paso importantísimo, desechar el pensamiento mágico. Lo mencioné en 2 oportunidades antes. Desechar el pensamiento mágico. Dios nunca hará nuestra parte. Siempre, siempre, siempre es una colaboración. ¿Sí? La obra de Dios, la habíamos aprendido hasta el cansancio de todos nuestros pastores, la obra de Dios es siempre encarnacional, la hace a través nuestro, en colaboración con cada uno de nosotros. Yo pongo mi parte y Dios pone siempre lo sobrenatural. Dice Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es difícil ver milagros cuando nuestra mentalidad es negativa. ¿Sí? Difícil ver milagros cuando la mentalidad es negativa. Por eso tenemos cada uno de nosotros que incorporar principios de la palabra. Por eso el versículo clave de Josué dice, estudia constantemente, medita de día y de noche en la palabra, incorpora principios de la palabra. Tengo que revisar si estoy en una posición de víctima y salir de ahí. Por eso es clave incorporar estos principios, porque van a aflorar en los momentos que lo necesitamos. Los principios de la Biblia solo pueden aflorar en nuestra vida si primero están en nuestra cabeza, en nuestro corazón. No hay manera de que ocurra de otra forma. Si no aparece así, no aparece un cartel en el cielo con los versículos bíblicos. Tengo que haberlos incorporado primero, esos principios, en mi vida para que afloren en los momentos que son necesarios. ¿Sí? Porque la palabra dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice todo lo que te falta, no todo. Lo que te falta es lo que incorpora Dios, que es el milagro, que es lo sobrenatural. Yo soy el que incorpora los principios. No se me pegan por ósmosis los principios. Yo soy el que decido incorporarlos. El que los pongo y que los aplico en mi vida una vez que los escucho. ¿Sí? Por eso medito de día y de noche en la palabra. El segundo paso para lograr renovar nuestra mente es determinar mi manera de pensar. ¿A qué me refiero con determinar? Decidir qué es lo que voy a pensar. Tenemos la capacidad dada por Dios, cada uno de nosotros, para controlar nuestros pensamientos. Por eso es importante dejar de pensar cada uno de nosotros que no podemos. Recordar el orden correcto de nuestra vida, espíritu, alma, cuerpo. ¿Sí? El alma que representa la voluntad, las emociones, los sentimientos, las decisiones, tiene que estar sujeta a nuestro espíritu. Y después, en tercer lugar, el cuerpo. Este es el orden correcto. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, en conexión con nuestro espíritu, se transforme en el vigilante de nuestra vida, en el protector, en el cuidador de nuestra vida, en el que direcciona, el que guía nuestra vida. Tengo que determinarme una cosa y ser intencional, tener la intención y la acción de arrebatar, de apoderarme eso que por gracia ya nos pertenece a cada uno de nosotros.
Por eso ese mensaje maravilloso de Job, que es tan clave para esta escuela en principio, ¿no? Porque yo creo que si tuviéramos que elegir un versículo lema para la escuela de desarrollo, sería este de Job 22, 28, que dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Dios produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Y cuando digo el querer me refiero a la determinación, a la intencionalidad de lo que estamos hablando. Y el hacer, o sea, el arrebatar, el apoderarme de todo lo que Dios ya nos dio y puso a nuestra disposición para cumplir nuestro propósito. No a disposición, en nosotros. Por su buena voluntad, Dios crea en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es importante este segundo paso hacia lograr la renovación de nuestra mente. El tercer paso es una pregunta, es hacernos una pregunta. ¿Qué alimenta mi mente? Porque eso va a definir tu mentalidad. ¿Es la verdad de Dios la que está alimentando mi mente? No podemos cambiar nuestra mentalidad si primero no cambiamos lo que llena nuestra cabeza, y ahí volvemos a los principios. Si mi mentalidad me controla, es la que determina cómo tomo mis decisiones, cómo enfrento las situaciones, y debo llenarla de Dios para decidir ser intencional en lo que hago. Si piensen esto, el 95% de las cosas que hacemos es automática, son hábitos. Y esto se establece por repetición, los hábitos se logran o se alcanzan por repetición. Los malos, los que no nos damos cuenta y que los hacemos sin pensar, y los que adquirimos voluntariamente, intencionalmente. Entonces, si esa repetición incluye principios de la palabra, estoy en el mejor de los caminos. ¿Sí? Porque para cambiar un hábito, sí, tengo que cambiar primero mis sentimientos. Y antes de eso, tengo que haber cambiado mi forma de pensar. Y la forma de pensar está regida siempre, siempre, siempre por los principios que hay en mi cabeza establecidos. Y si yo tengo principios de la palabra establecidos en mi cabeza y ya bajaron a mi corazón, se expresan en fe, y yo puedo, en definitiva, empezar a generar hábitos nuevos que sean de bendición para mi vida. El Espíritu Santo siempre tendrá material para extraer de mi vida en cada una de las situaciones si tengo la palabra incorporada. Si por el contrario lo que consumo solamente es información negativa, ¿sí? De la que hay a montones a nuestro alrededor, el resultado será justamente el opuesto. Viene la depresión, el desánimo, la ansiedad. Y cuando hablo de desánimo es sin ánima, o sea, sin espíritu, sin el espíritu. Sí, eso es el desánimo, es vivir sin el espíritu, alejado del espíritu, y empieza ese desánimo, esa depresión, esa ansiedad, empieza a controlar nuestra vida. Por eso la importancia de incorporar o de sabernos o de tener presente el versículo de Filipenses 4:8 que dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice el apóstol Pablo, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Fíjense que dice, no sientan, bueno, si se levantan con ganas, elijan las cosas que son honorables, de buen nombre, lo verdadero, lo puro. No, 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 no. Dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensen, decidan pensar. Por eso es tan importante con qué llenamos nuestra mente. El cuarto paso, diferenciar lo que pensamos de lo que sentimos. Diferenciar lo que sentamos, lo que pensamos de lo que sentimos. Digamos, de alguna manera es importante determinar esto. Poseemos aquellas cosas que confesamos. ¿Sí? Poseemos aquellas cosas que confesamos. La palabra tiene que el poder de cambiar nuestros dichos, nuestra boca, lo que decimos, nuestras declaraciones. Si nada, nada, absolutamente nada es más engañoso que nuestro corazón. Si yo permito que sea los sentimientos, las emociones las que conduzcan nuestra vida, voy a estar en un sube y baja constante en mi vida, en un sube y baja constante que nunca me va a permitir ser intencional y mucho menos llegar a mejoras en mi vida. Nada, dice Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?
Fíjense, ¿no? El profeta decía, nada hay más engañoso que mi corazón, no puedo comprenderlo. En Joel capítulo 3, versículo 10 dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, no sienta el débil. No sienta el débil, diga el débil, decí, fuerte soy. Hacete cargo, apropiate de esas verdades que establece la palabra para tu vida y empezá a proclamar esas verdades. Y no es mágico, no es que repito la palabra y las cosas empiezan a ocurrir, pero si yo incorporo la palabra y empiezo a declarar esto, voy a estar mucho más cerca de que el Espíritu Santo esté obrando en mi vida y se generen las transformaciones que necesito. ¿Para qué? Para meterme en una vida intencional, para tener el ánimo, la fuerza, los hábitos necesarios para lograr meterme en ese crecimiento que necesito, para lograr mis objetivos, para desarrollar mi potencial y para alcanzar y ser, en definitiva, todo ese ser completo, pleno, que Dios pensó para cada uno de nosotros y alcanzar la vida abundante que tenemos diseñada por Dios para cada uno de nosotros. Quinto paso, y voy rápido, resistir los pensamientos negativos. Lo positivo necesita crecer y cada uno de nosotros debemos ayudarlo en nuestra vida. Pero por esto usamos las armas que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Dice ahí en 2 Corintios 10, capítulos 4, versículos 4 y 5, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, todos esos argumentos que están en nuestra cabeza. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Usamos las armas espirituales para derribar esos pensamientos que van en contra de nuestro desarrollo. Hay un viejo dicho muy interesante que dice así, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. No puedo evitar que esos pensamientos estén alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido y la forma de evitarlo es a través de los principios de la palabra. El sexto paso es disfrutar y celebrar el proceso, disfrutar el proceso. Duele en ocasiones el proceso, sí, todo proceso de cambio duele. El cambiar duele. La imagen que tenemos de la creación, por ejemplo, fue algo muy revolucionario, muy disruptivo lo que se generó la creación. Todos revolucionados, pero vemos lo que quedó y lo que logró Dios. Pero fue un proceso, fueron 6 días en que trabajó para lograr la creación. Y Filipenses 1:6 dice, y esta es la seguridad que tenemos en nuestro corazón. Por eso creemos y proclamamos sobre tu vida que podés y tenés la posibilidad de cambiar. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Debemos celebrar los pequeños pasos, las pequeñas victorias, los pequeños avances. No menosprecien los pequeños comienzos. No importa que no sean grandes cambios al principio. Es importante los primeros pasos, que avances. ¿Sí? Volviendo para atrás, hacelo ahora, hacelo ahora, hacelo ahora. No importa que sea una pequeña modificación en tu vida. Dios va a completar si yo dejo que me moldee como el alfarero. Y no quiero profundizar en el tema de la identidad hoy porque no es el tema, ¿sí? Pero la mayor victoria en nuestra vida la vamos a tener cuando tengamos la certeza y el fundamento de quiénes somos, de que somos hijos amados por un Padre amoroso que nos creó plenos y completos en Él, en Él. ¿Sí? Ahí es donde está la clave de nuestras definiciones. Y por último, el séptimo paso, ahí sí es esperar el milagro. Ahí sí esperamos un milagro. Cuando yo predispuse mi mente, hice mi parte, puse mi esfuerzo, mi determinación, mi crecimiento, mi avance. Entonces, después de alinear correctamente nuestra vida y mente, sí, entonces sí podemos esperar el milagro. Porque una mente renovada tiene la perspectiva correcta. Una mente renovada tiene la perspectiva correcta, positiva, y está esperando un milagro. Los milagros no ocurren cuando tenemos una mente negativa y no los estamos esperando. Entonces me ubica en el lugar adecuado para saber qué parte Dios va a hacer con un milagro y qué parte tengo que aportar yo con mi esfuerzo a esa colaboración entre Dios y nosotros.
a esa colaboración. ¿Qué parte tiene que hacer Dios? ¿Cuál es el milagro que Él va a aportar en mi proyecto, en mi desafío, en lo que tengo que alcanzar o que me propuse alcanzar? ¿Y qué parte es la que yo tengo que hacer? Y no sentarme solamente de brazos cruzados a esperar que Dios haga todo, ¿no? Por eso la importancia de esta palabra ahí en Romanos 15:13 que dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Esta es la clave. Ahí tenemos esperanza. Cuando cambiamos nuestra mente, cuando nos decidimos a ser intencionales, cuando nos decidimos ir en busca del crecimiento, cuando tomamos las decisiones correctas. La esperanza generalmente se asimila con algo que esperamos, un buen deseo, que te vaya bien, espero que te vaya bien, pero no es esa la esperanza bíblica. El término bíblico, la esperanza es una anticipación con gozo de lo que está por venir, una condición emocionante algo, antes de que algo suceda. Tenemos una sana ansiedad por ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Lo distinto acá es que se siente, o lo distintivo es que se siente en medio de una circunstancia que empíricamente parece que está comprobando todo lo contrario, que no es posible lo que va a ocurrir. Pero en medio de esa situación tengo gozo y anticipación victoriosa. Entonces, no sé cuándo va a venir, no sé cuándo va a llegar, no sé cuándo va a ser ese milagro que Dios va a hacer en medio de la situación que me toca vivir, pero sé que hice lo que tenía que hacer, confiar en Él en primer lugar, desarrollarme, esforzarme, trabajar, buscar el crecimiento, crecer. Y sé que tengo un Dios que tiene la reputación de moverse en situaciones imposibles, siempre. Por eso, para hacer una transformación al crecimiento intencional, tengo que transformar primero mi mente. Y la palabra es fundamental en este proceso de cada uno de nosotros. Cuando empiezo a comparar mis pensamientos con lo que la palabra dice de mí, entonces mis ojos son abiertos y veo que Dios puede cambiar mi perspectiva y orientarla y afirmarla sobre la esperanza gloriosa que Él trajo para cada uno de nosotros. Entonces, dejar definitivamente de vivir nuestra vida como meros espectadores y empezar a vivirla como protagonistas. Y este es el desafío. Sean intencionales, transformen, permitan que el Espíritu Santo transforme su mente, la manera de pensar, para lograr en definitiva meternos en un camino de crecimiento que no termine nunca, nunca, nunca. Bueno, ahí ahora Darío lo que va a hacer es subir en el chat una encuesta, ¿sí? Es una encuesta anónima, que es importante la información para nosotros, para pensar en el futuro, cómo trabajamos. Hay una encuesta ahí que te va a hacer algunas preguntas relacionadas con lo que compartimos hoy. ¿Sí? Espero que Dios te bendiga y porque ya estoy pasado un poquito del tiempo, así que ahí es importante esto de concentrarnos en el trabajo sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo que te estamos proponiendo es trabajar. Así como empezó el pastor Daniel el lunes pasado proponiéndote mejorar, 10 mejoras para ser 10 veces mejores. Bueno, ahora lo que hacemos es proponerte ser intencional para alcanzar esas mejoras. ¿Sí? Así que bueno, gracias por haber estado ahí del otro lado. ¿Sí? Trabajen sobre lo que compartimos, hagan la encuesta, complétenla ahí el bosquejo que les mandamos por el grupo de WhatsApp y trabajemos sobre esto para el lunes que viene encarar un nuevo principio. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la conciencia el lunes que viene, sobre ser conscientes de todo lo que nos pasa para poder crecer en definitiva. Bueno, que Dios te bendiga, gracias por haber estado, te bendigo y te dejo con lo que sigue en la programación ahí con las casas café.